Continuamos tomando ese mismo capítulo que está dividido en varios temas, y esto sucede en los capítulos, en los volúmenes, en los libros más ya después del 20, 21, 22, en que Luis escribe capítulos que tocan varios temas. Al principio, en los volúmenes 12, 13, 14, 15, tocan uno solo y termina. Y aquí ya en estos tocan varios temas y son capítulos como más extensos. Después de esto, estaba pensando para mí, mi dulce Jesús enaltece tanto la felicidad del reino del Fiat Supremo. Sin embargo, él mismo, que era la misma voluntad divina, mi Madre Celestial, bueno, no es que él fuera la voluntad, él que era ya íntegra, no fueron felices en la tierra. Es un pensamiento de Luisa que da origen a una respuesta de nuestro Señor. No tanto es una afirmación de ella como una cosa cierta, sino es una pregunta que ella se hace. Mi Madre Celestial, que la poseía íntegra, no fueron felices en la tierra. Es más, fueron los que sufrieron más en la tierra. También yo misma, que dice que soy la hija primogénita de su voluntad, me ha tenido 43 y hasta más años confinada dentro de una cama, y solo Jesús sabe lo que he sufrido. Es verdad que he sido prisionera feliz. Aquí hay dos elementos. Ha sufrido muchísimo, pero es prisionera feliz. Ella misma se está dentro de su duda respondiendo, porque decía que mi dulce Jesús ensalza tanto la felicidad del reino del Fiat Supremo, pero él mismo y mi Madre Celestial no fueron felices en la tierra. Y luego dice de ella: yo, confinada más de 43 años dentro de una cama, solo Jesús sabe lo que he sufrido, sin embargo he sido feliz. Y no cambiaría mi feliz suerte aunque me ofrecieran cetros y coronas, porque lo que me ha dado Jesús me ha hecho más que feliz. Pero aparentemente, ante los ojos humanos, desaparece esta felicidad, y entonces parece que choca esta felicidad dicha por Jesús si se piensa en sus penas, en las de la soberana reina y en mi estado, última de sus criaturas. Pero mientras esto pensaba, mi dulce Jesús, sorprendiéndome, me dijo: repito, aquí como vemos hay dos elementos, el sufrimiento y la felicidad. En otro capítulo del volumen 12, ustedes ya lo habrán leído, se aclara mucho, y en varios otros, este punto. En el volumen 12, encontrándome en el habitual estado, mi siempre amable Jesús vino, y como yo estaba sufriendo, me tomó entre sus brazos y me dijo: querida hija mía, repósate en mí. Es más, tus penas no las tengas contigo, envíalas a mi cruz. Ese primer elemento, nuestras penas como que no las tenemos con nosotros, nos pesan tanto, pero no sabemos enviarlas a la cruz, a fin de que hagan cortejo a mis penas.
O sea, nuestras penas enviadas a la cruz hacen cortejo a las penas de Jesús, a los sufrimientos, y cortejándome me den consuelo, porque si Jesús sufrió tanto por amor a nosotros, cuando una criatura sufre y se une a los sufrimientos de Jesús, pues es consuelo para Jesús al ver que sus criaturas sufriendo reciben los bienes de su sufrimiento. Y mis penas cortejen a las tuyas y te sostengan. Ardan de un mismo fuego y se consuman juntas. Entonces yo miraré tus penas como mías. Les daré los mismos efectos. Aquí está la unión de nuestras obras con las obras de Jesús. En este caso, de nuestras penas, de nuestros sufrimientos, de nuestros padecimientos con los de Jesús. Les daré los mismos efectos y el mismo valor. Y harán los mismos oficios que hago yo en la cruz, tanto hacia mi Padre como en bien de las almas. Esto es importante porque, Jesús en otro capítulo le explica, él no veía tanto el sufrir o los sufrimientos que él tenía, las penas que él tenía, más bien veía el fruto que iban a producir. Entonces, en cada sufrimiento, digamos, él veía almas salvadas y eso le daba más gozo que la pena misma que estaba sufriendo, porque veía fructificar esa pena en ese gozo tan grande de almas que se salvaban, todos nosotros. Nosotros, por eso le dice al principio, no te quedes con tus penas en ti. Cuando nos quedamos con nuestras penas y sufrimientos en nosotros, pues nos duelen más y nos hacen infelices, porque no logramos saber comportarnos, no lo sabemos manejar, esas penas nuestras, queremos por nosotros solos llevarlas sin tomar en cuenta a Jesús, que llevó todas las penas y las sufrió de todos nosotros. Yo miraré tus penas como mías, les daré los mismos efectos, el mismo valor, y harán los mismos oficios que hago yo en la cruz hacia mi Padre y hacia las almas. Si hacen nuestras penas los mismos oficios de las penas de Jesús ante el Padre, si nuestras penas hacen el oficio que las penas de Jesús hacen ante el Padre, nos unimos con nuestras pequeñas penas a las de Jesús y nos unimos a la obra de la redención. Más aún, ven tú misma a la cruz. Oh, cómo seremos felices estando juntos, si bien sufriendo, pero juntos. Porque no es el sufrir lo que hace infeliz a la criatura. No. Es más, el sufrir la puede hacer victoriosa, gloriosa, rica y bella, si es que sabe sufrir. No, la criatura se hace infeliz cuando le falta algo de su amor a mí. Pero tú, unida conmigo, aún en la cruz,
serás colmada de todo de todo en el amor. Tus penas serán amor, tu vida será amor, toda amor, y por eso serás feliz. Ven, esta es la manera en que Jesús, con su vida y su pasión, remedia todos los males de las criaturas. No quitó el sufrimiento, sino que se puso a sufrirlo Él durante toda su vida y en la cruz, para que nuestro sufrimiento, que no fue suprimido, encontrara su solución, enviando nuestro sufrimiento a la cruz de Jesús y viendo mucho más el fruto que produce, el oficio que hace junto con Jesús ante el Padre y para bien de las almas, que el simple sufrimiento aislado, sin ninguna finalidad, sin ninguna razón de ser y hasta como injusticia de Dios. Por lo tanto, infelicidad. Pero quienes encuentran realmente a Jesús en toda esta dimensión, no faltándoles nada a su amor, aún en las penas son felices, porque no son las penas y los sufrimientos lo que hace infeliz a la criatura, sino su falta de amor a Jesús. Entonces, desde este volumen 12, se va siempre desarrollando esa idea. Y acá en el volumen 20 reaparece. Mi dulce Jesús ensalza tanto la felicidad del reino del fiat supremo. Sin embargo, él mismo, que era la misma voluntad divina, mi Madre Celestial, no fueron felices en la tierra, es más, fueron los que sufrieron más. También yo, que dice que soy la hija primogénita de su voluntad, que tengo 43 y más años confinada dentro de una cama, y solo Jesús sabe lo que he sufrido, si bien es verdad que he sido prisionera feliz, y no cambiaría mi feliz suerte, aunque me ofrecieran cetros y coronas, porque lo que me ha dado Jesús me ha hecho más que feliz. Pero aparentemente, ante los ojos humanos, desaparece esta felicidad. Entonces parece que choca esta felicidad dicha por Jesús si se piensa en sus penas, en las de la soberana reina y en mi estado, última de sus criaturas. Pero mientras esto pensaba, mi dulce Jesús, sorprendiéndome, me dijo: hija mía, hay diferencia grandísima entre quien debe formar un bien, un reino, y entre quien debe recibirlo para gozarlo. Yo vine a la tierra para expiar, para redimir, para salvar al hombre, y para hacer esto me tocaron las penas de las criaturas, tomarlas todas sobre mí como si fueran mías. Mi mamá divina, que debía ser corredentora, no debía ser desemejante de mí. Es más, la sustancia que puso para formar mi pequeña humanidad salió de su corazón crucificado. Para nosotros, las penas eran oficios que veníamos a cumplir. Por eso todas eran penas voluntarias. Penas voluntarias. Aquí regreso un poco. Hija mía, hay diferencia grandísima entre quien debe formar un bien, un reino, y entre quien debe recibirlo para gozarlo. Y esto es evidente. Jesús debió sufrir, como aquí dice, las penas de todas las criaturas, penas atroces, crucifixión, flagelación, para formar
ese bien, ese reino de la redención, le tocó sufrir más que a todos juntos para absorber en él todo ese sufrimiento y todos los actos de todos y formar ese bien completo de la redención, y por eso le tocó sufrir muchísimo, digamos así. A nosotros, para recibir los frutos de todo ese reino, de toda esa obra de la redención, que Jesús la formó con dolores intensísimos y inmensísimos, a nosotros lo único que nos queda es adherirnos y aceptar de alguna manera lo que Él hizo. A nadie se le ocurre que para recibir los bienes de la redención tenemos que pasar por el mismo camino que pasó Jesús. Sufrir las penas de todos, ser crucificados sangrientamente, recibir la flagelación, estar en la cruz 3 horas clavado con clavos, en una palabra, sufrir todo lo que sufrió Jesús para formar ese bien. No, ¿qué necesitamos para recibir el fruto de todo aquello de Jesús? Querer, adherirnos, arrepentirnos. ¿Qué se necesita para recibir el perdón por los pecados? Arrepentirse. Y en ese simple arrepentirse entra como un caudaloso río todos los bienes que Jesús con infinitos sufrimientos obtuvo. Y tú que te arrepientes, ¿cuánto sufriste para obtener ese bien? Nada. El que sufrió fue el que estuvo a la cabeza de esa misión. ¿Ven cómo tenemos que ser agradecidos? Todavía después, como ya vimos en el capítulo del 12, Dios permite que tengamos algunos pequeños sufrimientos comparados con los de Jesús, y eso lo permite para que tengamos lugar en donde depositar todos los bienes de todos los sufrimientos de Jesús, como le dijo en ese capítulo, les daré el mismo valor, harán los mismos oficios. Sin embargo, qué diferencia tan infinita entre el sufrimiento que podemos tener y que muchas veces es causado por nosotros, con los sufrimientos que tuvo Jesús. Pero Él se pone a nuestra disposición, nos da todo el valor y todo el fruto y todo el bien que produjo sus sufrimientos infinitos, y nosotros podemos depositarlos en un dolor de muelas, decir, no me quedo con este dolor de muelas en mí, lo mando a la cruz, que se una a los sufrimientos de Jesús para que tenga el mismo valor, haga el mismo oficio que hizo Jesús en la cruz ante el Padre Celestial y para bien de toda la humanidad. Y en ese pequeño sufrimiento parece, bueno, es que se repite todo el bien y todo el sufrimiento de Jesús, aunque no lo suframos todo, sino solo 1 milímetro. Pero ahí cabe, porque no es la cantidad del dolor, sino la cantidad de voluntad y la cantidad de conocimiento y la cantidad de amor que tenemos, lo que le da el valor. No si es 1 kilo de dolor o 1 gramo de dolor. Vean, y todavía la criatura se rebela contra el pequeñísimo dolor al no conocer el inmensísimo dolor de Jesús, que quiere hacerse la riqueza de nuestro pequeñísimo dolor. Muchas veces después culpamos o culpan a Dios de sus sufrimientos y lo tachan de injusto, cuando los sufrimientos son consecuencia del pecado original, no de Dios. Y aun siendo consecuencia del pecado original, no de Dios, Jesús los absorbió todos y los sufrió todos, causados por nosotros,
para cambiárnoslo en tesoro de vida divina, y sufrimos un poco y tachamos a Dios de injusto. ¿Quién sabe dónde tenemos la cabeza? En otro capítulo, nuestro Señor le pone un ejemplo a Luisa, que es como si a una persona se le ofreciera hacer un trabajo por un día, muy pesado y todo, pero la paga es que va a adquirir todo un reino con todas las riquezas que hay ahí y va a lograr hacer felices todas las personas que habitan ahí. ¿Quién sería el que se negara a hacer ese trabajo, aunque sea agotador por un día, con tal de adquirir un reino? Eso es lo que hacía Jesús y la Santísima Virgen, por eso lo hacían voluntariamente y con gusto y con amor, hasta pedían más. O sea, ellos mismos, podríamos decir que Jesús mismo diseñó su propia pasión. Él era el que les inspiraba a los demás qué le tenían que hacer, no al revés. Los demás se les ocurrió y Jesús aceptó. No, fue al contrario. Jesús, por su gran amor, porque quería sufrir tanto por nosotros, para obtenernos todos los bienes, les inspiraba esas penas. Les pasaba por enfrente de la mente que le dieran esos sufrimientos. Entonces también nosotros, es como si nosotros viéramos más el trabajo de un día que lo que vamos a adquirir, y por eso nos quejamos de ese trabajo, o pensamos que es mucho, y no es así. Nosotros somos como que muy dados a ver más bien las circunstancias exteriores, y si es por ejemplo una enfermedad, pues qué barbaridad, o si son las personas, pensamos que son las personas, las de alrededor, las que nos hacen sufrir, y no es así. Ellas son medios, simplemente. Dios nos quiere participar todas las riquezas que hay en sus dolores y permite que las personas de junto nos hagan sufrir de una o de otra manera para que podamos adquirir todos esos bienes. Y nosotros como que vamos más hacia quién nos está haciendo tal cosa y no vemos ahí a Dios. Hay que espiritualizarnos más y ver más con los ojos de la fe. Si entendiéramos y comprendiéramos realmente esto, yo les aseguro que llegaríamos también a desear más el dolor. Si los santos con menos conocimientos deseaban el dolor, las penitencias, por eso llegaban ellos mismos a hacer penitencia por sí mismos, aparte de sus enfermedades o de lo que tuvieran, aparte ellos mismos buscaban el sufrimiento. Claro, aquí no se trata de buscar un extra, con lo que Dios nos va dando, Él va suscitando lo que necesitamos para ir creciendo en esa, o sea, asemejándonos más a Jesús y recibiendo esos bienes que Jesús nos obtuvo en sus sufrimientos. Jesús sufrió muchos tipos de sufrimiento, sufrió en el cuerpo, pero también en su interior sufrió todos los estados de ánimo. Cuando nos sentimos, no sé, por ejemplo, despreciados, humillados por alguien, Jesús lo sintió durante toda su vida. A nosotros a lo mejor nada más nos lo participa por cierto tiempo. Pues con eso, si lo unimos y lo mandamos junto con Jesús, vamos a obtener en nuestra alma el bien de todas las humillaciones de Jesús. Vamos a reparar por todas las veces que lo han humillado. Y ahí, en las humillaciones que tenía Jesús, nos encontrará haciéndole compañía. Y así de todas las penas que podamos sufrir, para que las enfoquemos más en este plano. En los primeros volúmenes hay tantos capítulos sobre esto, porque además de este plano en la divina voluntad, también el sufrimiento tiene otros efectos sobre nosotros. Por ejemplo, que nos ayuda a despegarnos más de las cosas terrenas, nos ayuda
a quitar, o sea, también desapegarnos de las personas, ir sacando nuestro amor propio, nuestra soberbia. Dios sabe lo que necesitamos y por dónde está trabajando en nuestra alma. El chiste es tener plena confianza en Él. Si nos pasa tal cosa, si sufrimos tal cosa, Dios está trabajando en nuestra alma. El chiste es aprovecharla. Y entonces cuando lleguemos al cielo vamos a ver que Dios con todo eso formó una obra de arte, que era necesario absolutamente tal sufrimiento para nosotros. Como en un cuadro, digamos, que le faltara algún color, no resaltaría igual que si tiene toda la gama de los colores. Aunque nos parezca que a veces Dios pone más de una cosa o más de la otra, no, Dios está trabajando, poniendo todos los colores para formar realmente una cosa hermosísima. Pero hay que ser dóciles. Si no, pareciera como que no confiamos en Dios, no creemos que Dios está trabajando en nuestra alma. ¿O acaso estemos esperando, por ejemplo, que Dios se nos aparezca como a Luisa y nos participe sus amarguras o nos crucifique o yo no sé? No, todo lo que sufrimos son las pequeñas participaciones de los sufrimientos de Jesús. Y ahí es donde vamos a absorber todos los bienes. Hija mía, hay diferencia grandísima entre quien debe formar un bien, un reino, y quien debe recibirlo para gozarlo. Ya examinamos lo que Jesús sufrió para formar el reino de la redención y que no debemos sufrirlo nosotros en todo su conjunto. Lo mismo va a suceder con Luisa. Para vivir en el reino de la divina voluntad, no necesitamos estarnos cada uno de nosotros 70 años en la cama. Sería absolutamente imposible. Solo Luisa hubiera podido hacer eso. Podríamos decir, si de eso se trata, no cuenten conmigo. No puedo. Está muy por encima de mis posibilidades. No tanto personales de mi capacidad, sino de mis circunstancias de vida. ¿Dónde voy a conseguir a alguien que me atienda? No puedo. ¿Dónde voy a conseguir un padre que por lo menos vaya cada domingo a celebrarme la misa? Pues no puedo, está totalmente fuera de mí. Pero todo eso se necesitaba en Luisa para formar en ella todo ese bien, todo ese reino. Igual que en la redención no necesitamos sufrir todo aquello de Jesús, sino disponernos a recibir todo el bien que produjo. Así va a ser con Luisa. Luisa ya sufrió también penas que no tenemos idea, con tal de obtener y de formar en ella esta obra para dejarla a disposición de quien quiera. Y ese quien quiera no es necesario que sufra todo lo que sufrió Luisa, porque Luisa lo sufrió para obtener ese bien. Algunas personas dicen, no ahora, en otras circunstancias, oye, pero es que yo en realidad nunca he sentido la privación de Dios, entonces pues estoy muy lejos de poder vivir en la divina voluntad. Pues, como Luisa, pues ni pensar. Digo, no importa, eso lo tuvo que sufrir Luisa para obtener y para formar aquel bien. Ahora tú aprovéchate de tus cositas para que recibas el bien de aquel sufrimiento de Luisa en lo pequeño tuyo, pero y te aproveches del fruto. Y el dolor de Luisa produjeron. Hija mía, hay diferencia grandísima entre quien debe formar un bien, un reino, y quien debe recibirlo para gozarlo. Yo vine a la tierra para expiar, para redimir, para salvar al hombre, y para hacer esto me tocaron las penas de la criatura, tomarlas todas sobre mí como si fueran mías. Mi mamá divina, que debía ser corredentora,
no debía ser de semejante de mí. Es más, la sustancia que puse para formar mi humanidad salieron de su corazón purísimo, de su corazón crucificado. Para nosotros, las penas eran oficios que veníamos a cumplir. No eran castigos, no era consecuencia del pecado, era oficio que tenía que cumplir. Pero por eso todas eran penas voluntarias, no imposición de la frágil naturaleza. Pero has de saber que a pesar de tantas penas nuestras que teníamos para desempeñar nuestro oficio, eran inseparables de mí y de mi mamá una suma felicidad. Otra vez. Pero has de saber que a pesar de tantas penas nuestras, que teníamos para desempeñar este oficio, eran inseparables de mí y de mi mamá suma felicidad, alegrías que nunca terminaban y siempre nuevas, paraíso continuado. Para nosotros habría sido más fácil separarnos de las penas, porque no eran propiedades nuestras intrínsecas, cosas de naturaleza, sino cosas de oficio que asumíamos. Habría sido más fácil separarnos de las penas que separarnos del océano de las inmensas felicidades y alegrías que producía en nosotros, como cosas nuestras e intrínsecas, la naturaleza de nuestra voluntad divina que poseíamos. ¿Sí se entiende más o menos la idea? Era más fácil separarme de las penas o quitar las penas, porque no eran cosas intrínsecas a mi naturaleza, eran cosas que yo había tomado y me había echado sobre mí. Era más fácil deshacerme de eso que deshacerme de mi felicidad, porque eso sí era intrínseco a mí, era de mi naturaleza. Y siendo así, por eso fueron todas voluntarias, porque fueron echadas sobre él voluntariamente, como dice, voluntariamente aceptada. No solo la pasión, sino todas las penas de toda su vida, voluntariamente aceptadas, no intrínsecas. Lo que era intrínseco era la voluntad divina y la felicidad divina, eso era intrínseco, de eso no se podía separar. De las penas, si hubiera querido, hipotéticamente hablando, sí, claro que no, porque no quiso. Así como la naturaleza del sol es dar luz, la del agua quitar la sed, la del fuego calentar y convertir todo en fuego, y si esto no lo hicieran, perderían su naturaleza. Así es naturaleza de mi voluntad, donde ella reina, hacer surgir la felicidad, la alegría, el paraíso. Voluntad de Dios e infelicidad no existe, ni puede existir. Voluntad de Dios e infelicidad no existe. Por aquí podemos hacer, hagamos un paréntesis, por aquí podemos hacer un examen, a ver cómo andamos en este punto. Voluntad de Dios e infelicidad no existe. Si hay algo de infelicidad, es que falta voluntad de Dios. Porque voluntad de Dios e infelicidad no existe. Entonces, se me ocurre, para tratar de ser felices, no se trata de quitar las penas,
sino de saber alimentarlas, dotarlas, revestirlas, verlas, vivirlas en la voluntad de Dios cada vez más intensamente. Las penas continuarán tal vez las mismas, los sufrimientos, las enfermedades, pero esa voluntad divina, penetrando cada vez más en el alma, nos hará verdaderamente felices. Como dice alguna canción, de la renovación solo Dios hace al hombre feliz. Pues sí, pero solo en este modo, porque si no son canciones. Voluntad de Dios e infelicidad no existe, ni puede existir. A lo más no existe toda su plenitud, y por eso los ríos de la voluntad humana forman las amarguras a las pobres criaturas. Para nosotros, donde la voluntad humana no tenía ninguna entrada, la felicidad estaba siempre en su plenitud, en su colmo. Los mares de las alegrías, digo, para nosotros, para Jesús y para la Santísima Virgen. Para nosotros, en quienes la voluntad humana no tenía ninguna entrada como cosa obrante, libre, separada de la divina, la felicidad estaba siempre en su colmo. Los mares de las alegrías eran inseparables de nosotros, hasta en la cruz. Y mi mamá crucificada a mis pies divinos, la perfecta felicidad nunca se separó de nosotros. Y si esto hubiera sucedido, habría tenido que salir de la voluntad divina, separarme de la naturaleza divina y obrar solo con la voluntad y la naturaleza humanas. Aquí queda perfectamente bien resuelto, cosas que en teología no. Cosas que en la teología no quedan todavía lo suficientemente claras. Porque la Santísima Virgen sí, estaba la Madre de Jesús dolorosa junto a la cruz, y se la ve no solo dolorosa, sino infeliz. Entonces, este es el modo de conjugar las dos cosas: infinito dolor e infinita felicidad a la vez. Hay uno más adelante. Siguiendo pues con esta idea, es del volumen 14, 23 de agosto de 22. ¿Desde el principio o no? Porque... He aquí por qué te he dicho tantas veces que la misión de llamar a un alma a vivir en mi querer es la más grande, la más alta y la más sublime, y no hay otra misión que la pueda lejanamente igualar. La inmensidad de mi querer le hará llegar todos los martirios, penas y dolores, y mi misma voluntad le dará la fuerza divina para sostenerlos, y formará en ella la fuente de los martirios y de los dolores. Y mi mismo querer la constituirá reina de todos los martirios, dolores y penas.
Ya sabemos que el primer rey de los dolores es Jesús, la primera reina, la Santísima Virgen. Y ellos nos quieren hijos reyes. Por eso nos dan la oportunidad de ganar estos reinos. ¿Ves qué significa vivir en mi querer? Sufrir no solo un martirio, sino todos los martirios. No solo una pena y un dolor, sino todas las penas y todos los dolores. He aquí por qué la necesidad de que mi querer le sea vida. De otra manera, ¿quién le daría fuerzas en tanto sufrir? Y si esto no fuera así, ¿cómo se podría decir que el alma que vive en mi querer es la fuerza de los mártires? Desde el 11 ya le había dicho esta frase, el alma que vive en mi querer, sí, es la santidad de las santidades, es la fuerza de los mártires, el heroísmo de los confesores y todo eso. Pero hay que irlo concentrando al sufrir nuestras pequeñas penas, uniéndolas a Jesús, vamos obteniendo para nosotros toda esa fortaleza divina. Y entonces correremos junto con Jesús, estaremos asociados en correr a dar fuerza a todos los mártires, a todos los que sufrieron. Y si esto no fuera así, ¿cómo se podría decir que el alma que vive en mi querer es la fuerza de los mártires? Si no tuviera en ella la sustancia de esa pena, ¿cómo podría ser fuerza de otros? Sería solamente un modo de decir, una cosa fantástica, pero no una realidad. Veo que te asustas al oír esto. No, no temas. Tantos martirios, dolores y penas serán correspondidos con innumerables alegrías, gozos y gracias, de los que también mi mismo querer formará una fuente inagotable. Ahí se ve cómo van las cosas juntas. Al mismo tiempo, va Dios depositando esas felicidades, esos gozos en nuestra alma. También para luego ser, junto con Jesús, correr a dar gozos, alegrías y felicidades a todo el cielo. Si estuvimos junto con Jesús participando en todos sus dolores y en los efectos que hacían sus dolores, uno de esos efectos es, cuando uno muere, el dolor ya se acaba, pero no todas las adquisiciones que tuvimos, todas las felicidades que adquirimos, esas quedan, y entonces estaremos unidos, asociados con Jesús, en dar las alegrías a todo el cielo. No, espérate, ya terminé. Es justo, si en el alma que vive en mi querer formaré la fuente de los dolores para ayuda de toda la familia humana, es también justo que forme en ella la fuente de las alegrías, de los gozos y de las gracias, pero con esta diferencia, pues ya es lo que dije, que la de los dolores tendrá un fin, porque las cosas de acá abajo, por cuanto grandes, están siempre delimitadas. En cambio, la fuente de las alegrías, siendo estas de allá arriba, son divinas y por lo tanto sin fin. Por eso, ánimo en hacer el camino de mi voluntad. Bueno, es la misma idea. Como Jesús, Dios permite, el hombre causó el sufrimiento y Dios lo remedió, dando esta fuente de felicidad, pero no hemos sabido todavía encontrarla y llevar las cosas juntas, como dice aquí, por un lado sufrimiento, por otro lado la felicidad, que de alguna manera, y viendo el fruto, pues el sufrimiento queda, a pesar de que sufras, queda inyectado con esa felicidad que te da paz, te da tranquilidad y te da victoria y gloria para la vida eterna. Por eso nuestras penas fueron todas voluntarias, por lo que decía.
un poco más. Por eso, para nosotros, en donde la voluntad humana no tenía entrada como voluntad separada de la divina, la felicidad estaba siempre en su colmo. Los mares de las alegrías eran inseparables de nosotros. Hasta en la cruz, yo y mi mamá crucificada a mis pies divinos, la perfecta felicidad nunca se separó de nosotros. Y si esto hubiera sucedido, habría tenido que salir de la voluntad divina, separarme de la naturaleza divina y obrar solo con la voluntad y la naturaleza humana. Esto nunca sucedió. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, persona divina en Jesús. Porque a veces se oyen frases como esta: no, pues Jesús, como puro hombre, lloró porque se murió Lázaro. No, Jesús nunca obró como puro hombre. No. Todas las deducciones que puedan salir de esa base de razonamiento son erróneas. Jesús nunca obró como solo hombre, porque Jesús era Dios y hombre verdadero al mismo tiempo, y no dijo, ahora voy a obrar como hombre, ahora voy a obrar a la de Dios. No, era una cosa viviente, ni más para allá ni más para acá. Cuando oigan esa expresión, no, pero es que Jesús como hombre, todo lo que siga de ahí ya va mal. Y si esto hubiera sucedido, habría tenido que salir de la voluntad divina y separarme de la naturaleza divina y obrar solo con la voluntad y naturaleza humanas. Por eso nuestras penas fueron todas voluntarias, elegidas por nosotros mismos, como dijo Ale, diseñadas por ellos mismos, para el oficio que venimos a cumplir, no frutos de naturaleza humana, de fragilidad o de imposición de naturaleza degradada. Y luego, ¿no te acuerdas que también tus penas son penas de oficio, penas voluntarias? Porque cuando te llamé al estado de víctima, yo te pregunté si voluntariamente aceptabas y pronunciaste tu fiat. Si Luisa hubiera dicho, no acepto este estado de víctima, no hubiera sufrido. No es el caso de nosotros. Es como si yo les dijera, a ver, ¿aceptas sufrir el cáncer? No o sí. Y dijeras, no, pues entonces no te da cáncer. No, son penas voluntariamente aceptadas. Pasó tiempo y te repetí la pregunta de que si aceptabas vivir en mí y con mi voluntad divina, y tú repetiste el fiat, que regenerándote a nueva vida te constituyó hija suya, para darte el oficio y las penas convenientes a este, para el cumplimiento del reino del fiat supremo. Hija mía, las penas voluntarias tienen tal potencia ante la divinidad que tienen la fuerza, el imperio de desgarrar el seno del Padre Celestial, y en este desgarro que forma en Dios, hace desbordar los mares de gracia, que forma el triunfo de la majestad suprema y el triunfo de la criatura que posee este imperio de sus penas voluntarias. Ahora, aquí hay otra cosa. De las penas que nos toque sufrir en la vida, podemos hacerlas voluntarias. ¿Quién de los que estamos aquí cree que en el futuro no va a tener ninguna pena? Pues nadie. Todos vamos a tener alguna pena, absolutamente. ¿Por qué no hacerla desde ahorita voluntaria? Y no estar esperando que nos caiga encima y que no sea voluntaria. Muchas veces Dios es tan bondadoso que Él, viendo el futuro, y luego las criaturas pensamos al revés, que Él, viendo el futuro, te da la gracia y te incita a que de antemano te ofrezcas, por ejemplo, como víctima.
y tú voluntariamente lo haces ahora para que todo lo que venga al futuro, que de todas maneras iba a venir, tenga esa inyección de pena voluntaria, tenga ese tinte de pena voluntaria y no de pena forzada. Pero les digo que nosotros a veces juzgamos mal, porque yo digo muchas veces, no, pues yo no me ofrezco de víctima porque mañana me caen las penas encima. En cambio es todo lo contrario, Dios sabe que te van a caer, de una vez te llama, te da la gracia para que ahorita las hagas voluntarias, para que mañana, que van a ser forzadas, tengan y estén soportadas y estén sustentadas en una voluntad de aceptación previa, y se hacen penas voluntarias. Y las penas voluntarias tienen todo ese efecto de desgarrar, como dice aquí, el seno del Eterno, para que por ahí bajen las gracias, la luz y tantas cosas para todos. Pero 2 de abril, ¿de qué volumen? Bueno, aquí de otro volumen una notita. Por lo tanto, las penas sin voluntad de querer sufrirlas están vacías por dentro. Les falta, claro, la sustancia de la voluntad, y como yo les decía ahora, la sustancia de las penas libremente sufridas. Están vacías por dentro, sin la plenitud de la gracia, sin belleza, sin potencia sobre mi corazón divino. Sí, son como penas que, a pesar de que las sufrimos y todo, pero son como penas, pues no sé, como dice aquí, sin sustancia de vida, sin plenitud, sin belleza, sin potencia sobre el corazón de Dios. Y luego aquí viene esta expresión: basta un cuarto de hora de penas voluntarias para suplir y sobrepasar todas las penas más atroces que hay en el mundo, porque estas que hay en todo el mundo en el orden humano, pero las voluntarias son en el orden divino. Si de todas maneras nos va a tocar sufrir, si dijéramos, el que se ofrece como víctima le va a tocar sufrir, el que no, ni un gramo de sufrimiento. No, todos nos va a tocar, a todos nos va a tocar todo. Vamos haciendo lo voluntario. A semejanza de Jesús, esos sí son de naturaleza porque la debemos las penas por nuestros pecados, y aún así, a pesar de que son penas que tienen origen en el pecado y en nuestros pecados, todavía Dios nos da esa posibilidad de que, habiéndolas sufrido Jesús, nosotros las aceptemos voluntariamente de antemano y resulte que somos unos héroes, cuando nuestras penas eran castigo de nuestros pecados. Por eso, tanto para el gran portento de la redención, cuanto para el gran prodigio del reino de mi fiat, se necesitaban penas voluntarias, penas de oficio que debían ser animadas por una voluntad divina, que imperando sobre Dios y sobre las criaturas, debían dar el gran bien que su oficio encierra. Entonces, la felicidad decantada del reino del fiat divino no choca en nada, como tú dices. Solo porque yo poseía la misma voluntad divina y sufrí, y solo porque te he tenido tanto tiempo en el lecho. Quien debe formar un bien, un reino, es conveniente que haga una cosa, que sufra, que prepare las cosas necesarias y que venza a Dios para hacérselo dar. Quienes deben recibirlo, es conveniente que hagan otra cosa, o sea, recibirlo
apreciarlo y ser agradecidos con quien hizo la lucha, con quien sufrió, y habiendo vencido, les da sus conquistas para hacerlos felices. Por lo tanto, el reino de mi voluntad en medio de las criaturas llevará el eco de la felicidad del cielo, porque una será la voluntad que reinará y dominará en uno y en otro. Repito, quien debe formar un bien, un reino, es conveniente que haga una cosa, que sufra, que prepare las cosas necesarias y que venza a Dios para hacérselo dar. Quienes deben recibirlo es conveniente que hagan otra cosa, o sea, recibirlo, apreciarlo y ser agradecidos con quien hizo la lucha, con quien sufrió y habiendo vencido les da sus conquistas para hacerlos felices. Seamos agradecidos con Luisa. Cuánto nos sufrió para prepararnos esto, y a nosotros nomás nos toca recibirlo, apreciarlo y ser agradecidos. No que criticarla, un demonio, una loca, quién sabe cuántas cosas no dicen por ahí. Pero nosotros que entendemos, que comprendemos esto, hay que, como les digo, agradecer a Dios, agradecer a Luisa por todas las penas voluntarias para obtenernos esto. Y nosotros por nuestra parte, desde ahora, hagamos de nuestras penas futuras, que nos tocarán, hagámoslas desde ahora voluntarias, para que cuando llegue el momento sean voluntariamente sufridas. Y estas meditaciones pues siempre aumentan nuestro conocimiento y la posibilidad práctica de vivir en el reino de la divina voluntad. Pues gracias.